nos dé y se cuadre un poquito el audio que tenía algunos inconvenientes, pero deseándoles muy buenas tardes, Gabriel Melo. Mientras tanto, queremos saludarlos, conocer de dónde nos están eh, oyendo y viendo el día de hoy, para irnos saludando, irnos conociendo e ir trabajando. Saludando a la profe Karina, que también nos va a acompañar el día de hoy, el profe Helio, que nos va a acompañar, profe Jonathan, ¿cómo ha estado? Muy buenas tardes. Espero que se encuentre muy bien hoy. Hola, profe. Muy buenas tardes a todos. Espero que de igual modo estén muy atentos, muy pendientes el día de hoy de esta maravillosa clase que vamos a tener. Vamos a seguir trabajando pues lo que es la preparación al desarrollo de las pruebas a ver. Entonces, para que estemos muy atentos. No sé desde qué municipio nos están saludando el día de hoy. Cuéntenos a través del chat desde dónde nos saludan. Preséntense para conocer sus nombres. Tenemos Tenemos a Chari Valenzuela, dice Institución Educativa Antonio Nariño. Saludamos a todos los de la institución Antonio Nariño que todos los días nos siguen y están con nosotros en los cursos. Exactamente, profe. Un saludo muy especial a esta institución educativa que nos sigue con sus estudiantes. Vamos a esperar a que ingresen un poquito más, que algunos todavía no han podido hacerlo. Mientras tanto, pueden seguirse presentando los que aún faltan. Vamos a estarlos Bien, tenemos leyendo. también muy buenas tardes. Muy buenas tardes a Gabriela dice que de Ibagué, está conectada desde Ibagué. Gabriela, muy buenas tardes. Buenas tardes también a María Rivera de la Institución Educativa Técnica Santa Lucía. Tenemos también a Joan desde Ibagué, que se conecta muy amablemente. Tenemos por aquí a Charón Córdoba de Purificación, del Colegio San Jorge. Buenas tardes a ellos también, que están siempre muy pendientes y muy animosos de participar con nosotros el día de hoy. Bueno, entonces vamos a ir compartiéndoles pantalla mientras tanto. Bien, bien, entonces estamos atentos a los nuevos comentarios, a los saludos de los compañeros que se están conectando el día de hoy. Recuerden que estamos desde hoy con las clases, con la asignatura de Ciencias Sociales y Ciudadanas con el profe Jonathan. Buenas tardes desde el Espinal, desde Nuestra Señora del Rosario. Nos saludan hoy. Un saludo muy especial a la institución educativa Nuestra Señora del Rosario, que se conecta con nuestra estudiante o nuestro estudiante, o los estudiantes también que pueden estar en ese momento conectados. Recordarles que nos pueden seguir a través de las redes sociales, de la Dirección de Calidad Educativa, como @CalEdutol en Facebook, en Instagram como CalEdutol, en YouTube en Caledutol y también en TikTok como @Caledutol. Allí vamos a estar subiéndoles información importante de trabajo que se realiza desde la Dirección de Calidad Educativa en todos los procesos que involucran pues a sus instituciones educativas. Entonces, para que nos sigan y estén muy pendientes cuando los visitemos en estas serie de acciones que se realizan constantemente allí. También recordarles que en las redes sociales se encuentran disponibles todos los links semanalmente sobre las asignaturas que van a estar observando. Recuerden no abrir links de personas desconocidas para evitar pues perder datos personales y pues obviamente cederle ese control de nuestro dispositivo a estos piratas informativos que se vuelven como ya una constante hoy por hoy. Si lo podemos observar, existen bastantes noticias que hablan sobre pues estos procesos. Entonces, normas de etiqueta. Entonces, recordémonos que
conectarnos puntuales y verificar pues el acceso a la plataforma es necesario. Recordar también que ingresar con el nombre y apellido, en este caso cuando respondan las diversas preguntas que les están formulando en las asignaturas, pues es menester recordar que pues es necesario que coloquen el nombre para saber y comenzar pues a identificar a estos estudiantes que muy juiciosamente están participando. Participa únicamente a través del chat y los enlaces compartidos, como anteriormente los estaba mencionando. Escribe con lenguaje claro, respetuoso y académico. Recuerden que esto es un espacio netamente académico. Entonces, debido a ello, debe haber pues unas normas de conducta, también de escritura y de lenguaje obviamente respetuoso. No envíes mensajes fuera del tema, cadenas o spam, queda pues es también necesario recordarles que no se permite subir mensajes o contenidos pues ajenos a este proceso académico. Lee atentamente antes de responder, respeta las opiniones de tus compañeros, ingresa los links solo cuando el docente lo indique. No compartas el enlace del webinar ni el material sin la autorización. ¿Listo? Entonces recordemos que todo el material, que en este caso se produce desde la Dirección de Calidad Educativa y todas las instancias que pertenecen a la institucionalidad del MEN cuentan pues con una cadena de custodia en donde pues es necesario pedir permiso para acceder a su divulgación. Bien, Bueno, bueno, profe, nos señor. continúan ingresando los estudiantes. Acá tenemos desde la institución José Celestino Mutis a Giselle Sánchez en Ibagué. Desde Villarrica, Tolima, también nos están escuchando la institución técnica Pineda, Francisco Pineda López, con Cristian David Paz. Tenemos aquí también desde el Colegio Vergel. Desde Honda, Tolima, también nos están saludando, Oh, qué bien. compañero. Desde el Colegio San Jorge de Purificación está David otra vez. Ok, Desde el Colegio listo. Santander de Honda. Entonces, tenemos muy buena asistencia el día de hoy, profe. Ok, muy bien, profe, excelente. Entonces vamos a darles pues un saludo de bienvenida a todos los estudiantes que se acaban de conectar. Tenemos en cuenta que ya estamos en las preguntas de nivel 4. Cuando las terminemos, pues volvemos a un repaso por esa competencia de pensamiento social que pues muchas veces es como ese primer escaño en cuanto al nivel de desempeño que nosotros debemos desarrollar y que obviamente pues es ese punto en donde se comienza a validar sus respuestas en cuanto al nivel 3 y 4 y pues ya sabemos muy bien que las de nivel 2 son importantes. Entonces después de estas de nivel 4 volvemos a repasar las de nivel 2 y obviamente pues revisar la competencia que anteriormente les menciono. Entonces ubicándonos ya en lo que tiene que ver con el nivel de desempeño número 4, usualmente este puntaje se va a ubicar del punto 71 al 100. Entonces démonos cuenta que el nivel 3 va a haber del 56 al 70, del 41 al 55 y el puntaje del nivel 1 va a ser del 0 al 40. Entonces es importante darnos, obviamente, tener muy en cuenta esto debido a que gran parte de lo que va a ser esa sumatoria que ustedes tengan en las diferentes áreas, yo sé que algunos van a querer ser médicos, entonces van a llegar a pensar, no, es que yo no necesito de sociales, porque pues sociales no es algo muy propio de la medicina, podría llegar a presentarse de esa manera. Yo tengo mis reservas en cuanto a ese tipo de comentarios cuando se inclinan solamente en ciertos aspectos del saber, debido pues a que pues un médico sin formación en valores, un médico sin formación en competencias ciudadanas, pues es una clase de médico que va a tener diferentes tipos de problemas, ¿sí? En cuanto a nivel institucional, en cuanto a nivel de manejo con los pacientes, en cuanto a esa ética profesional que debe desarrollar.
Entonces, démonos cuenta que en este sentido la prueba de sociales y competencias ciudadanas, además de ser una prueba, también va a estandarizar, por así decirlo, un marco en el cual pues ustedes, obviamente ya contando con esta competencia de pensamiento social, interpretación, análisis de perspectivas y pensamiento reflexivo y sistémico, le va a hacer ese plus pues en esas materias que usted quiere ser como médico, ¿no? Entonces ahí es cuando ya no tienen un puntaje de 280 o 350 o 370, sino que ya sociales ya los va a poner por encima de los 400. Entonces démonos cuenta que vale la pena esforzarnos en todas las asignaturas, que todas nos van a dar un promedio en esa sumatoria. Entonces, el que quiere ser por lo menos médico ya sabe que va a necesitar de lectura crítica, de sociales para lograr pues acceder a esa beca o por lo menos a ese cupo en esa universidad pública que sea lo mismo el que él o la que quiera ser enfermera, abogado, abogada que quiera ser profesor o profesora, así sucesivamente. Entonces, es bueno recomendarles este aspecto para que lo tengan muy en cuenta todos los estudiantes el día de hoy, ¿vale? Entonces, conoce los procedimientos de la reforma a la Constitución Política de Colombia, los mecanismos de participación ciudadana y las funciones de los organismos de control. Entonces, démonos cuenta que ahí es donde están prácticamente los nivel 2 y 3, ¿sí? Los mecanismos de participación son de nivel 2. Vamos a encontrar las funciones de los organismos de control en 2 y 3. Y por último, vamos a encontrar los procedimientos a las reformas constitucionales que usualmente pues no se conocen, eh, tienden a ser muy controversiales desde la perspectiva de los medios de comunicación. Todo lo que escuchamos como reforma constitucional lo vamos a observar como un problema, un golpe a la democracia, muchas veces dado a esa situación de la influencia que tienen los medios de comunicación sobre nuestra mirada de la política. Pero pues vale, hay que tener en cuenta pues todas estas cuestiones para tener un análisis objetivo y con perspectiva propia de las ciencias sociales, que es lo que constantemente yo les vengo recalcando, ¿no? No es tanto lo que yo y mi familia consideramos lo políticamente correcto y a partir de eso yo baso mis respuestas en la prueba de sociales, sino que démonos cuenta que van a estar enmarcadas muchas preguntas en aspectos constitucionales, de reforma, y pues yo no puedo ser escéptico ante o indiferente ante pues esta presentación de esta pregunta. No sé si hayan de pronto en el chat algo relacionado, si les surge dudas hasta el momento, profe, ¿me confirmas? Profe, todavía nos están saludando. Ok, los escucho. Por aquí nos está saludando Dana Fonseca de Nuestra Señora de Fátima de Ibagué. Por aquí nos dicen que vamos de 500 por 500. Excelente, Del así Colegio es. Domingo Sabio de San Antonio, Tolima. Juliana, buenas tardes. Nos siguen saludando. Ana Rodríguez de José Antonio Ricaute de Ibagué. Muy Nos está bien. saludando como profe. O María sea José que hay Ramírez. Hola María José, tú siempre te estás conectando. Qué bien. Todos los días te vemos y te Ok, leemos. listo. Bien, profe, muchas gracias y un saludo muy cordial a todos los estudiantes que se conectan y nos saludan desde sus diferentes municipios del departamento del Tolima. Bueno, entonces dándole continuidad a este nivel, vamos a observar también que va a haber un ítem que va donde se expone lo siguiente. Compara enunciados o argumentos así como intereses y posiciones de actores en contextos en los que se discuten situaciones problemáticas o sus alternativas de solución. Entonces vamos a encontrar que usualmente, perdón, que usualmente eh, este tipo de preguntas van a estar enmarcadas en columnas de opinión, ¿sí? O noticias
que se presentan en medios de comunicación tales como una nota periodística, bueno, en un noticiero, en un periódico, y va a ser muy perteneciente a esa competencia de interpretación y análisis de perspectivas. Bien, entonces ya nos están hablando de algo muy importante. Entonces, en donde se discuten situaciones problemáticas o sus alternativas de solución, vamos a encontrar precisamente el nivel 4. ¿Por qué? Porque el nivel 4 dentro de esa dinámica de las mejores dimensiones, o por así decirlo también, como esos niveles más altos y más complejos de habilidades del pensamiento, lo que es proponer alternativas de solución ante conflictos o problemáticas, las vamos a encontrar en un nivel alto. Entonces, cuando logramos proponer, obviamente no es proponer que yo voy a escribir en una pregunta de opción múltiple, no me van a colocar preguntas abiertas, pero sí nos van a hacer muy explícita la respuesta que va a ser tendiente a la proposición, ¿sí? En este caso, que se propongan alternativas de solución ante un conflicto en un barrio porque la gente toma, qué sé yo, en la carretera o dejan los carros parqueados y después los demás carros no pueden entrar y salir. Entonces, usted le va a aparecer una pregunta en donde se proponga, por ejemplo, un pico y placa en esa zona, eh, todo lo que tienen que ver con alternativas de solución, sobre todo teniendo en cuenta que que no sean violentas, ¿no? Porque pues obviamente si van a colocar alternativas de solución violentas, nos vamos a encontrar en un nivel 1. Entonces chicos, ojo con eso. Relaciona Profe, propuestas, señor. por aquí nos hacen ciertas preguntas, que dónde podemos conseguir un libro o recomendar un libro sobre los temas que estás proponiendo. Em, pues en sí como tal, el tema de los libros a veces es complejo porque también en los libros muchas veces sobre todo en los libros de nivel escolar, hay mucho sesgo, usualmente, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, hay librerías muy cercanas, por ejemplo, hay una del grupo Prisma, que tiene medios de comunicación, que también fabrica material para instituciones educativas a través de estos. Entonces muchas veces vienen también con sesgos y que se enseñan de forma aparentemente no intencionada en los espacios de la educación básica, sobre todo. Pero podría yo decir que en estos casos, por ejemplo, hay un libro primordial que está al acceso público, que aquí no nos lo están mostrando, que es la Constitución Política de 1991. Entonces, por lo menos entender las ramas del poder, las funciones del Estado, los derechos fundamentales, todos estos eh, artículos que tienen que ver precisamente con estas posibilidades que ofrece el Estado de Derecho a través de la Constitución Política es necesario, diría yo, primordial para comprenderlos. Entonces, ese primer libro yo podría, digamos, obviamente proponerlo porque es, digámoslo así, la fuente primaria de todo. Si usted quiere por lo menos analizar ciertos aspectos de la Constitución política, pues usted puede escribir en Google, por ejemplo, artículos relacionados con la Constitución política de 1991. Entonces ahí les van a aparecer diferentes tipos de bibliotecas virtuales, de hemerotecas, en los cuales usted va a poder leer, por ejemplo, la perspectiva que tienen los abogados de la Constitución política o los historiadores de la Constitución política, en donde hacen, por ejemplo, un análisis paralelo entre la Constitución de 1884 con respecto a la de 1991, por ejemplo. Entonces, así sucesivamente. Ciencias sociales es un tema muy amplio. Yo anteriormente también les había facilitado los ejes temáticos a través de los estándares básicos de competencias, pero pues veo la necesidad de
voy a proponerlo de una manera pues un poco más sencilla, en donde pues les quede más fácil a ustedes comprenderlos y de pronto colocarles ahí, qué sé yo, a ustedes materiales o links que puedan tener acceso, profe. Entonces, en cuanto a eso, no sé si hay más preguntas. Por aquí nos preguntan que si sacar 64 es bueno y por aquí hay otras donde nos preguntan qué es sesgo. ¿Qué es un sesgo? Un sesgo, un sesgo puede llegar a definirse como la preferencia, en este caso, a una tendencia política, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo, Jonathan Fernández, considero que en este caso, un partido que defienda los valores de la familia, un partido que defienda la patria, que defienda todo lo que tiene que ver con el orden, que no es malo, obviamente, pues tiende a ser un partido que a mí me va a garantizar, ¿sí? Obviamente, ciertas condiciones materiales en el desarrollo de mi vida social. Entonces, es decir, gracias a ese partido, yo me voy a sentir más seguro, yo voy a sentir tales cosas y tal. Entonces, ¿qué pasa cuando llega un partido que, por el contrario, puede ser un partido que de pronto no tenga mucho en cuenta los valores de la iglesia o que no tenga en cuenta los valores preestablecidos? Entonces los vamos a observar como digámoslo así, una tendencia política negativa para la democracia en el país. Entonces, a eso se tiene que ver con el sesgo, es decir, yo solamente pienso a partir de lo que de pronto considero que es lo correcto, o en este caso lo bueno, desde esas dimensiones. ¿Listo, profe? Listo. Bueno, entonces sigamos. Relaciona propuestas de solución a un problema con su contexto de implementación o con sus posibles impactos en ciertas dimensiones económicas, políticas, culturales, ambientales. Allí nos van a aparecer muchas preguntas que tienen que ver, por ejemplo, con el desarrollo de la minería en los territorios, cómo estas van a impactar. Por un lado, se van a colocar, digamos, diferentes aristas. Por un lado se va a colocar obviamente al medio ambiente como un sujeto de derechos, como lo reconoce la Constitución política precisamente, pero a la misma vez vemos que si este tipo de proyectos no se desarrollan, pues usualmente no existen más ocupaciones en la región, por lo cual pues las personas van a tener ciertas dificultades o precariedades económicas. Entonces la pregunta también nos va a decir, pero resulta que si no se desarrolla el proyecto, entonces las familias van a tener estos impactos socioeconómicos, va a emerger aparatos de minería ilegal, van a emerger grupos ligados a la delincuencia común y muchas veces armada, como lo vemos en algunos territorios aquí del Tolima. Entonces nos van a poner en una situación en los cuales pues obviamente yo tengo que elegir una propuesta dentro de estas opciones de respuesta que se colocan ahí en la pregunta, en lo cual pues se mitigue un poco de todas las cositas que se pueden presentar como problemas, en este caso de esta dimensión. Bien, entiende problemáticas, eventos o procesos sociales a partir del uso de conceptos básicos de las ciencias sociales o a partir de contextos históricos o geográficos. Aquí también es menester recordar, además de, de los conceptos básicos de las ciencias sociales, es también reconocer que los procesos históricos, o en este caso temporales, se desarrollan también en una dimensión espacial. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas, digamos, problemáticas, como lo que anteriormente mencioné, ejemplo, también lo tomo de ejemplo, se puede hilar así de algún modo, se dan también por las cuestiones espaciales y territoriales que tiene ciertas regiones del país. Voy a tomar un ejemplo, Ataco. Entonces resulta que en Ataco
Hay obviamente unos procesos históricos en los cuales desde hace mucho tiempo se venía explotando el oro de una forma muy artesanal, ¿sí? De una forma que pues tiene impacto sobre el medio ambiente, pero que no generaba todos los conflictos que hoy en día estamos observando, por lo menos en este municipio, ¿sí? En ese sentido, entendemos que la base digámoslo así, del desarrollo del conflicto no viene siendo solamente por la dinámica cultural o poblacional que tiene esta región del departamento, sino que también el territorio, en este caso el espacio, por contener estos recursos naturales. Entonces imaginemos el territorio como ese contenedor, no solamente de personas y de recursos naturales, sino en donde todos estos elementos coexisten y se desarrollan en una dimensión temporal. ¿Listo? Eso les van a estar preguntando en ese momento. Analiza fuentes primarias y secundarias. En algunas clases anteriores ya sabemos qué es a lo que se conoce como fuentes primarias o secundarias. En este caso, pues es necesario que ustedes, digámoslo desde su propio autodidactismo, si de pronto se pierden las clases, si de pronto no están revisando las grabaciones, entonces échese la miradita a qué se refiere con fuentes primarias y fuentes secundarias para valorar inferencias o identificar intenciones, características de los actores involucrados y contextos en los que se ubican dichas fuentes. ¿Listo? Entonces los contextos también hacen analizar el desarrollo histórico de una cultura y de una población. Yo, Jonathan Fernández, siglo XXI, año 2026, no puedo llegar con estos lentes del presente a juzgar cómo, por ejemplo, se tejían las relaciones familiares y sociales digamos, de ciertos momentos históricos, eh, valga la redundancia, del pasado, ¿sí? En los cuales precisamente se van a ver características que hoy en día son inaceptables desde términos morales, pero también tengamos en cuenta cómo son las características propias del desarrollo cultural de este tipo de poblaciones en ese momento histórico. A usted le van a colocar de pronto una preguntita que le coloque una fuente primaria y que usted llegue a partir precisamente de sus lentes del presente, sus lentes de estudiantes de Chico 11, rebelde, y que de pronto le hable cómo se trataban, ejemplo, sin justificar obviamente, eh, las niñas o por ejemplo las hermanas mayores en el tiempo pasado. Entonces, en el tiempo pasado, por ejemplo, la niña mayor o la niña mayor de la casa tenía que asumir labores de apoyo a su mamá, tenía que asumir labores de cuidado de sus hermanos, tenía que asumir labores de apoyo en el acompañamiento doméstico, etcétera, etcétera, cosas que usted ya hoy en día pues muchas veces se han visto muy reducidas. Entonces, sin embargo, a usted le va a parecer injusto, pero pues precisamente muchas de esas preguntas no le van a estar preguntando si es injusto o justo, le van a estar haciendo preguntas muy puntuales, entonces es muy necesario recordar que no podemos muchas veces responder desde lo que nosotros de esta mirada del presente entendemos sobre ciertas cuestiones, sobre todo de naturaleza social, ¿vale? Bien, vamos para el nivel 4. Ya sabemos muy bien que son tres competencias las que se evalúan, vuelvo y les repito: pensamiento social, interpretación y análisis de perspectivas, pensamiento reflexivo y sistémico. Entonces allí vamos a ver si les pueden tomar de pronto una foto. Yo igual ahorita terminando la clase les voy a estar compartiendo la diapositiva para que la observen, la estudien, la analicen, pásenla por la IA, díganle, soy estudiante de grado 11, tengo esta presentación y quisiera que me formularas actividades relacionadas con ella. Entonces tú lo puedes hacer y en este caso ya se convierte también o se configura esta herramienta de apoyo visual también en un insumo muy importante
para la planeación de sus propias actividades, teniéndolas en cuenta como un proceso autodidacta. Recordemos muy bien que no podemos esperar a que los profes nos estén facilitando todo, pues, a toda hora, ¿no? Bien. Entonces, ya sabemos qué es lo que evalúa la competencia de pensamiento social, con estos conceptos básicos de las ciencias sociales. Nos van a estar preguntando sobre el Estado Social de Derecho, sobre la participación ciudadana, sobre la democracia. Entonces, usted conceptualmente debe tener muy claro a qué se define toda esta serie de, digamos, conceptos relacionándolas con ciertas características y su aplicabilidad en procesos o conflictos sociales o fenómenos sociales como aquí también lo exponen. Bien, creo que esta pregunta ya la habíamos trabajado. Por favor, ¿me confirman? Creo que sí, ¿o no? Creo que estoy un poquito confundido. Entonces, el liberalismo económico es un componente del liberalismo clásico que promueve los principios de laissez-faire, dejar hacer. Creo que este sí, ya está, esta fue la que vimos la última vez, si no estoy mal. Por favor, me confirman en el chat. No recuerdo bien si fue hace como 15 días, si fue esta o fue esta. Bueno, profe, por aquí están ingresando todavía estudiantes. Uy, Juliet desde la Reforma, en la sede Prado Hondo. También tenemos a Stephanie Cárdenas que se está conectando desde acá. qué saludo muy especial. Bueno, listo, entonces empecemos con Y esta. no han contestado. Ah, pero ya están llegando los mensajes, a ver si nos dicen. Por aquí dice, sí, profe. Hay unos que dicen que se ve borrosa la pregunta, pero hay unos que sí, ya la trabajaron. Y por aquí nos Listo. pregunta Jaime Enrique, ¿qué pasa si se pasa el tiempo de respuesta y el Congreso no da respuesta a un plebiscito del presidente? ¿Qué pasa? En este caso no entiendo bien. ¿Quién es el que en este caso llama al plebiscito, no? Si el Congreso o el Dice presidente. que el tiempo de respuesta y el Congreso no da respuesta a un plebiscito al presidente. Me imagino que sí. El presidente lo puede convocar de forma directa. El presidente puede de forma directa. No es de pronto lo que se esperaría de un Congreso que trabajara de la mano con un presidente, pero en este caso debemos de tener en cuenta que muchas veces los congresos son configurados por ciertas bancadas en donde hay divergencias, hay diferencias, hay conflictos, hay intereses empresariales, hasta muchas veces económicos, políticos. Entonces, consensuar con ellos una reforma, en este caso puede ser también una reforma agraria, una reforma política, una reforma a la justicia, a veces es complicado. Entonces, en este caso, si por lo menos todos los colombianos consideramos que la justicia está un poquito eh, difícil, ¿sí? Ya sabemos por todas las cuestiones pues es de pronto desde parte del presidente una de sus funciones, o no de sus funciones, sino de sus, sí, de sus poderes, poder llamar a un plebiscito en este caso para que se discuta una reforma a, hasta, digamos, a la justicia, podría llegar a ser. Pero pues siempre se tiende a que pues sea el Congreso el que llame a este tipo de reformas, pero como les explico, a veces es complicado por esos, pues digamos, como precisamente en función de la democracia, ¿no? Para que exista democracia tiene que haber diferencias, ¿sí? Muchas veces vemos que hasta en los mismos conflictos, ¿no? Tienen que ser, si todos pensaran igual, si todos fueran iguales, si todos fueran de un mismo partido, pues esto no sería un estado democrático, sino sería otra cosa, ¿sí? Porque pues todos fueran de un mismo partido, así como por ejemplo en China. En China tienen solo un partido y todos
en teoría piensan igual, todos son iguales supuestamente para los ojos de la dinámica de este partido, pero pues obviamente esto dificulta que haya una crítica, esto dificulta a que haya muchas veces discusiones, que a la misma vez hayan consensos, sino que todo lo que se diga a través de estos regímenes, pues tienen que ser aceptados sin ningún, digamos, sin ninguna palabra en contra, qué sé yo. ¿Listo? ¿Listo? Bien. Profe, por aquí nos Ujú. dicen que las dos preguntas que mostraste ya la han visto en la clase pasada. Esta y esta. Sí, vamos en esta, si Sí, no sí, sí. estoy Y por mal. aquí preguntan que si existe algún tips de sociales o algo que se puedan responder las preguntas sin necesidad de leer todo el texto. No, imposible. Imposible porque, digamos, el ejercicio de lectura no es un ejercicio de adivinar, ¿sí? Sino que hay que tener en cuenta muy en cuenta, digamos, hay que tener en cuenta mucho que se propone al principio de pronto de una pregunta algo, pero una coma cambia el sentido del contexto, de la palabra, qué sé yo. Entonces sí tiene que haber procesos de lectura, mis queridos estudiantes. Tiene que haber lectura, no los invito a que adivinen, porque pues obviamente no es lo indicado. No tengo de pronto herramientas porque yo nunca personalmente lo hago así. Yo leo todo para tener un contexto amplio y completo de la pregunta. Entonces no tengo tips para que no lean, la verdad. Y fuera irresponsable si lo haría. ¿Hay más preguntas, profe? No, ahí vamos. Bien. Entonces, en 2011, el movimiento estudiantil colombiano se organizó a través de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, MANE, con el fin de protestar en contra del proyecto de ley de reforma a la educación superior propuesto por el gobierno nacional. Los estudiantes exigían una discusión amplia y democrática del contenido de la reforma, la cual ya estaba siendo discutida en el Congreso de la República. Ante las protestas, algunos sectores sociales insistieron en que tales manifestaciones generaban inestabilidad y que las reclamaciones debían tramitarse por las vías institucionales de representación democrática, tales como el legislativo. Algo tiene que ver con la pregunta que nos hicieron anteriormente sobre el plebiscito. Finalmente, y después de 2 meses de movilizaciones, el gobierno decidió retirar el proyecto de ley y generar un proceso de socialización con la sociedad civil, incluidos estudiantes, profesores y directivos universitarios, entre otros. De acuerdo con la situación descrita, ¿cuál de las siguientes opciones describe adecuadamente la relación entre los movimientos sociales y la democracia? Mis muchachos. Esta fue la última pregunta que ya me acordé que hubo mucha divergencia en cuanto a la respuesta. Y recuerdo también que alguien hablaba sobre un conector que para él cambiaba el contexto de la pregunta. Nosotros anteriormente, para ir adelantando la discusión, habíamos hablado sobre la libertad de asociación como un derecho fundamental consagrado en la Constitución Política de Colombia del año de 1991. Y en ese sentido, las garantías a estos afiliaciones, entendiendo estas como movimientos sociales, en pro del ambiente, en pro de la educación, en pro de la justicia, en pro de la familia muchas veces, porque también uno debe respetar, obviamente, las libertades religiosas. O sea, yo no puedo juzgar al católico, sino que todos deben, estas agrupaciones, estas asociaciones que realizan las personas, están siendo respetadas en el marco de la ley. Obviamente, si sus desarrollos están dentro del marco de la ley. Porque si alguien por allá, Pepito Pérez, se sale del colegio por integrar de pronto una asociación que cometa
actos delictivos, pues ya sabemos que esto se conoce en el Código Penal como concierto para delinquir. Entonces ya eso es totalmente algo diferente. Entonces eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Bien, Profe, entonces, ¿cuáles serían perdón, las... Señor, perdón, es que por aquí hay varios estudiantes que nos están diciendo de que si puedes agrandar un poco la lectura porque no obvio, la alcanzan a ver bien. claro que yes, teacher. Ya se las coloco. Ahí, ¿qué tal? ¿Mejor? Pues yo la estoy viendo bien. Sí, pues yo siempre trato de que, digamos, las imágenes queden bien, pero pues yo comprendo también que los estudiantes a veces tengan fallas, entonces por mí no hay problema que se les expanda un poquito más el texto. Listo, chicos, lo importante es que también estén ustedes ahí cómodos. Me dicen si Bien, ahí está bien, ¿sí? eh, yo creo que sí. Por aquí, Ok, porque ya empezaron a contestar. Por aquí me dijeron, es la B, por aquí dicen la C, dice por aquí la A, la C, que han contestado. Mientras los demás estudiantes analizan la pregunta y contestan, recordarles que ya ujú. está colgado el link de asistencia en el chat. Ok, démosles un minutico más para que respondan, para que analicen. La idea es leer, no tanto adivinar. Entonces, hagan el ejercicio de lectura. Bien, continuamos por aquí con respuestas. La C, no. La C. La C, profe. La A. Creo, profe, que se están sesgando, yéndose hacia dos respuestas, la A y la C. Continuamos Ok, aquí con algunas listo. Entonces, respuestas. vamos a ver la respuesta correcta ya. Que nos muestran. Listo. Entonces, la competencia que se analiza aquí es pensamiento social, comprende los modelos conceptuales, sus características y conceptos de aplicación. ¿Cuáles modelos conceptuales? Por ejemplo, a partir de esta pregunta nosotros podemos entender. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ¿cómo funciona el Congreso de la República? Es un modelo conceptual. ¿Listo? Para que lo tengan ustedes muy en cuenta, porque entonces aquí en este caso podemos darnos, bueno, podemos inferir que tiene que haber, obviamente, para que existan las garantías de una democracia funcionando, ciertas, digamos, disposiciones por parte del Congreso de la República, ¿no? Entonces ahí debemos entender cómo funciona el Congreso, que lo divide en dos salas, en este caso los representantes a la Cámara y en el otro los senadores, así sucesivamente. Ustedes deben estar entendiendo pues cómo es que se maneja aquí, ¿vale? Si no, pues pregúntenle al profe de sociales, profe, explíquenos cómo funciona el Congreso de la República porque nosotros no lo entendemos. Entonces ahí el profe pues diseñé una clase porque realmente tiene que ver con algo que tiene mucho protagonismo en lo que tiene que ver en la competencia de pensamiento social, porque son lineamientos muchas veces constitucionales que se analizan ahí. ¿Listo? Bien, entonces, democracia, Congreso de la República, el movimiento estudiantil. Deben de saber qué es un movimiento estudiantil, qué hace, porque muchas veces es que esos son guerrilleros, esos son vagos, eso no estudian y muchas veces no es así. Grandes personajes políticos de la vida nacional, tanto del presente como del pasado y muchas veces también van a venir en el futuro, tienen que ver con personas tales como ustedes que ingresaron a la universidad y que su pasión por lo que estudian, su amor por esa universidad, porque cuando entren a la universidad pública se van a dar cuenta
lo maravilloso que es tener la posibilidad de uno cumplir sus sueños en un espacio académico en donde se puede hablar, en donde la universalidad precisamente sí existe y que no tiene que ser muchas veces condenada a partir de acciones de hechos, sino a través del debate. Entonces, todo eso ustedes lo deben comprender, ¿vale? La evidencia identifica, usa y conceptos básicos de las ciencias sociales. Ya sabemos cuáles conceptos. El estándar y la respuesta correcta sería la C. La opción C es la correcta porque describe las características principales de los movimientos sociales en la democracia del país. ¿Cuáles son esas características, sí? O relaciones, como lo habla aquí, lo propone aquí la pregunta. El hecho de que cambie el conector no significa tanto o que sea, no que cambie el conector, sino que cambie como si fueran sinónimos, podría llegar a decir, no cambia el contexto de la pregunta tanto. Entonces, en este caso, los movimientos sociales permiten canalizar y expresar demandas sociales y, por tanto, fortalecen la democracia. Entonces, eso es lo que nos estaban puntualmente preguntando. Vamos con la siguiente pregunta que tiene que ver con interpretación y análisis de perspectivas. Entonces, aquí nos dice que van a evaluar la habilidad del estudiante para analizar la información que circula en la sociedad sobre asuntos políticos, económicos, culturales, para valorar argumentos y explicaciones sobre problemáticas sociales y para identificar diversos intereses, opiniones y perspectivas de grupos de personas y grupos sociales que interactúan en un momento dado. ¿Listo? Bien. La siguiente es una estrofa de la canción Los Dinosaurios, compuesta e interpretada por el músico argentino Charly García en 1983. Los amigos del barrio pueden desaparecer. Los cantores de radio pueden desaparecer. Los que están en los diarios pueden desaparecer. La persona que amas puede desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer en el aire. Los que están en la calle pueden desaparecer en la calle. Los amigos del barrio pueden desaparecer, pero los dinosaurios van a desaparecer. Mire lo que esa paradoja que nos coloca aquí este cantante, para mí maravilloso. No sé, pero a mí me gusta mucho Charly García y aquí nos coloca pues digamos así, puede llegar a decirse, qué sé yo, no sé mucho de música, pero puedo decir un párrafo, una estrofa de lo que es una de sus canciones. Bien, puede afirmarse que la letra de esta canción A tiene relación con la época de la dictadura argentina, porque Charly García tiene esa nacionalidad. No tiene relación con la dictadura, en tanto a este tipo de gobierno se respetan los derechos civiles y políticos. Se tiene relación con esa dictadura argentina, en tanto describe la persecución social y política característica de los regímenes dictatoriales. No tiene relación con la dictadura argentina, dado que el arte y la política son ámbitos independientes de la vida social. Me analicen muy bien este párrafo. Se habla mucho de desaparecer. Nosotros acá en el país no somos tan ajenos a esto. Se han visto muchos casos que tienen que ver con desapariciones. Entonces, yo creería que por ahí tendría que ir la clave para responder esta pregunta. No sé ustedes qué piensan allá en el chat sobre cuál de esas opciones tomarían. Me cuentan. Estoy atento. Solo han empezado a decir que la respuesta es la C, pero no han argumentado por qué. La C, Camila Rodríguez nos dice que es la C. Uno es la C. Por aquí hay un chico que sigue insistiendo que si no hay tips para no cansarse tanto leyendo. Sí, claro, yo le tengo otro tip. Si de pronto, ya le entiendo. ¿Cómo uno se cansa leyendo? A veces la lectura se vuelve como cuando usted coge una pesa allá en su casa. Al principio, los primeros días le duele el brazo de tanto hacer ejercicio. Y resulta que
A lo último, ya sus bracitos, los bracitos flaquitos que tenía ahí, haga de cuenta si la visión, una visión no tan apta o que nos ayudaba para la lectura, ya después ya no nos leemos una hoja, sino que leemos 10 6. Y lo otro muy importante, la lectura no tiene, nosotros tenemos que de cierta manera comprender que la lectura en ningún caso tiene que ser entendida como un proceso obligatorio, ¿sí? Obviamente es importante leer y todo eso, pero si por lo menos tú no desarrollas cierto amor por lo que lees, entonces no estás leyendo lo que es correcto para ti. Entonces no es necesario muchas veces enfocarnos en ciertas lecturas que no comprendemos y que nos aburren, sino que nosotros podemos hacer ejercicios muy interesantes de lectura con cosas que nos llamen a nosotros la atención. Que eso puntualmente ustedes lo deberían identificar. Por ejemplo, si a mí me gustan las consolas de videojuegos, entonces pues yo voy a irme a buscar, por ejemplo, allá páginas, cosas que me hablen sobre la historia de los videojuegos, cómo estos han sido influenciados muchas veces como aparatos de guerra. Por ejemplo, en mi caso, a mí me gustan mucho los videojuegos y que ya estuve leyendo precisamente artículos relacionados a eso. No sé si ustedes sabían que, por ejemplo, allá en Ucrania hay plataformas así como las que ustedes juegan Roblox, juegan Fortnite, que les pagan a los gamers para que manejen drones y estos maten a personas en Rusia y así viceversa, ¿no? Los rusos a los ucranianos y los ucranianos a los rusos. Entonces también cómo se gamifica la guerra, o sea, a pesar de que no me guste la lectura, pero veo que digamos, el objeto de mi lectura es algo que a mí me gusta, pues yo voy a leer. Entonces busquen mucho cositas que les gustan a ustedes, ya después se van habituando a la dinámica de la lectura. Lo otro también sería que si ustedes de pronto sienten ciertos mareos, sienten que se cansan, que los ojos se les secan, pues chicos, también puedes recomendarles que les cuenten eso a sus papás, allá pues también en el colegio, para que obviamente desde el colegio también lo pueden hacer y es solicitarles un examen de valoración ¿por qué? Por vista. Entonces eso también se puede realizar, chicos, que lo lleven a un optómetra, que miren si tienen dificultades en la vista, de pronto relacionadas al uso prolongado de dispositivos móviles o computadores. Entonces, para todo eso hay lentes, muchachos, pero pues así como cosas que sirvan para, entre comillas, hacerle trampa al proceso de lectura, lo veo muy duro, difícil. ¿Listo? Bueno, Sobre todo pues a sociales. compañero, nos están contestando. La C, Charí, María Ríos también dice que la C, profe. Por aquí Charles García nos dice, es la C, ya que con su constante mención a las posibilidades de desaparecer para diferentes tipos de personas, es una metáfora y una crítica directa a la desaparición forzada de opositores políticos y ciudadanos que ocurrieron durante la última dictadura militar en Argentina. Esta Excelente, canción se chicos. convirtió en un himno de residencia y memoria contra la represión del territorio del Estado. Por aquí David Paz también nos dice, la sé porque una dictadura podría silenciar opiniones negativas de esta, que se transmiten Ujú. tanto por operadores de radio o por personas en la calle. Exacto, muy bien. O sea, se nombran en los medios de comunicación, pero si tú por lo menos vas a una tienda y hay personas, qué sé yo, jugando billar, y si de pronto están hablando de política, te vas a dar cuenta de que lo primero que hacen muchas veces es replicar con carácter de verdad ciertas informaciones, ¿cierto? Que muchas veces pues no han sido verificadas, que no han sido constatadas, que no han sido investigadas para darle ese calificativo de verdad absoluta. Bien, bueno, entonces como ustedes lo dicen, es la opción C. ¿Por qué la C? Es correcta porque hace una correspondencia entre la fecha a la que hace referencia la fuente, ¿sí? La nacionalidad de quien describe la canción citada y la descripción hecha.
relacionada con lo sucedido durante la dictadura argentina entre 1976 y 1983. Profe, es que nosotros no vemos nada de historia de América Latina en el colegio. Profe, es que nosotros no hemos visto historia de los argentinos o qué sé yo. Pues muchachos, des en cuenta de que a pesar de que no sepamos de esa historia, sí nos conecta porque no somos ajenos a esos procesos de derechos de violaciones humanas, como es la desaparición. Entonces, des en cuenta ahí que si uno piensa desde la perspectiva de la ciencia social, no hay necesidad muchas veces de reconocer fechas o reconocer muchas veces únicamente el desarrollo histórico de ciertos procesos para darse en cuenta que hay muchas similitudes con la vida nacional que nosotros tenemos. ¿Listo? Bien. Hay en Colombia un gran debate sobre la posible adopción de niños por parte de parejas homosexuales. Quienes están a favor cuestionan la tesis que es necesario que la familia empiece con un hombre y una mujer. Un vocero de este grupo dijo que nada garantiza que la orientación sexual de los cónyuges, en este caso la pareja, determine la preferencia sexual del menor. Además, sostiene que hay muchos niños abandonados que se beneficiarán de crecer en una familia, independientemente de la composición de esta. Por otro lado, un opositor argumenta que desde un punto de vista psicológico, los niños adoptados por parejas homosexuales muy probablemente van a aprender conductas equivocadas. Además, sostiene que Dios concebió al hombre y la mujer para ser pareja y procrear. Entonces, a eso es lo que nos referimos muchas veces con el sesgo, ¿no? O sea, se respeta que el hombre pues piense, pues en este caso el opositor y digámoslo, el que está a favor de esta medida tengan ciertos intereses, ¿cierto? Pero ya nos vamos dando cuenta que sobre todo el opositor tiene como una formación en valores, qué sé yo, un pensamiento muy religioso que lo hace ver la vida solamente desde esta perspectiva y en este caso es como si pusiera una barrera enfrente de sí y le imposibilitara ver precisamente que las demás personas pueden llegar a tener también sus derechos, qué sé yo. En fin, entre las siguientes opciones, ¿cuál presenta lo que cada uno de las partes probablemente quiere lograr? A. El opositor busca defender la familia tradicional y cuidar los niños. El vocero busca cambiar la forma de la familia nuclear sin importarle el bienestar de los niños. El vocero quiere que se permita adoptar a las parejas homosexuales. El opositor quiere mantener la familia tradicional y ambos buscan bienestar para los niños. El opositor está preocupado por la manera en que debe estar formada la familia, sin importarle el bienestar de los niños. El vocero defiende el bienestar de estos. ¿De quiénes? De los niños. El vocero busca cambiar la constitución de la familia tradicional. El opositor está de acuerdo y ambos quieren facilitar la adopción de niños abandonados. Entonces, teniendo en cuenta el anterior texto, quisiera saber, y pues todas estas dinámicas que se les ha venido estando explicando, ¿ustedes qué opinan sobre lo que debería ser la respuesta correcta? Escucho a través del profe sus argumentos. Sobre todo, no me interesan solamente la opción de respuesta, sino ustedes qué los lleva a pensar eso. ¿Por qué? Porque en este caso Jonathan, por allá en la institución educativa, mis primeros años felices, piensa que cierta pregunta es la correcta. No sé ustedes allá, los escucho. Tómense en el tiempo, un minutico. Bien, compañero, por aquí la mayoría dice que por lógica la B, la B. Por aquí nos dice la B, solo con leer que dice que ambos quieren el bienestar para los niños sabemos que es correcta. La B, por aquí no hay más argumentaciones, sino que dice por lógica María Ríos que la B.
Sharon Córdoba dice que la ve, Samuel Cabezas también dice que la ve, casi todos están diciendo que la ve, pero no dan la explicación por qué. Eduardo también dice que la ve. Por aquí hay uno que dice las otras son incorrectas y no expresa lo que en realidad nos dice el texto. Ok, Y bueno, por aquí vamos a nos ver. dice, profe, es la B porque está presenta lo que ambas partes quieren lograr. David Paz nos habla, María José. Creo que es la B porque aunque ellos tengan opiniones diferentes, el bienestar de los niños es principal en sus argumentos y también nos habla de los puntos de vista u opinión que tienen ellos dos. Bueno, bueno, entonces les voy a hacer una pregunta. A ustedes les están preguntando sobre lo que ellos concuerdan o lo que cada uno quiere lograr dentro de sí, porque yo veo muchas respuestas que abordan, no es que ambos concuerdan en el bienestar de los niños, pero ¿será que eso es una deducción correcta? O por el contrario nos están preguntando sobre qué es lo que quiere A y qué es lo que quiere B. Vamos a ver. Entonces, Siguen diciendo, profe, Charí Valenzuela, la B, ya que el vocero está de acuerdo que se deje adoptar a las parejas homosexuales, mientras que el opositor argumenta que se debe mantener una familia conformada por un hombre y una mujer. La B, porque los dos buscan el bienestar de los niños. La pero B, ya solo que el por eso, vocero, pero no. eso fue lo que dijo aquí el Sí, chico. sí, sí, no, que no, sí, perdón, pensé que había cerrado el micrófono, dale. Por aquí nos dice, es la B, ya que el vocero quiere tener una familia no tradicional y el opositor quiere que siga dando la familia tradicional. Y pues los dos van por el bien de los niños. Sharon Córdoba. No hay más respuesta, compañero. Listo, entonces teniendo en cuenta lo que ustedes están argumentando, la respuesta correcta es la B, pero no es únicamente por el bienestar de los niños. Miren lo que nos estaban preguntando y mírenlo cómo se justifica la respuesta. Entonces la opción correcta es la B, porque se identifica que respecto a la visión de los niños por parte de parejas homosexuales, una de las partes está a favor y la otra en contra, pero en las dos partes, a su manera, piensan en el bienestar de ellos. ¿Listo? Entonces podría decirse que es correcto pensar en el bienestar de los niños, pero démonos cuenta sobre todo el contexto de la pregunta, que cada uno tiene pues una justificación de lo que ellos consideran como su verdad y en este caso se complementa con pensar en el bienestar de ellos. ¿Listo? Entonces, muy bien a todos los que respondieron la respuesta B. Bien. Vamos con la Unión Patriótica, no puedes asumir el compromiso de la combinación de todas las formas de lucha, porque ni es una organización marxista-leninista ni presenta los intereses de una sola clase social, y su política es eminentemente civilista. Nosotros, las víctimas propiciatorias de la guerra sucia, mal haríamos en reivindicar la lucha armada como una opción política. Este término, este testimonio permite a Bernardo Jaramillo Boza, político y militante de izquierda, asesinado en Bogotá en 1990. De esta locución se puede concluir que la intención del autor es A. Buscar alternativas de paz para la desmovilización de una organización guerrillera. B. Denunciar la persecución política a los militantes de los partidos de izquierda. C. Defender el derecho a la participación política de la Unión Patriótica. D. Desmarcar la Unión Patriótica de la ideología de los grupos subversivos. Entonces, ¿qué es lo importante que nosotros allá tenemos que reconocer? Obviamente, ¿a qué se refiere como Unión Patriótica? Eso tiene una historia, un contexto. Es un contexto en donde hay bastantes cosas negativas que coexisten en ese momento en el país, como son los carteles del narcotráfico, como son los grupos guerrilleros y cómo el Estado pues se tiene que enfrentar a todos al mismo tiempo. Entonces, uy, es bastante complejo para el Estado. Sin embargo,
A raíz de un tratado de paz, estos grupos se desmovilizan, así como lo hicieron las FARC en el 2000, no recuerdo, 15, y pues ellos entregan sus armas y empiezan una carrera política, que es precisamente lo que dicen ahí. O sea, ellos alzaron el armas, pero ya se cansaron de la guerra, se cansaron de esta dinámica y ahorita quieren hacer las cosas a través de la democracia. Pero ¿con qué se encontraron? Pues con un asesinato sistemático, es decir, uno tras otro de estas personas que componían este partido político. ¿Por qué? Por ser de izquierda o categorizados como guerrilleros, que hoy en día todavía se escucha ese tipo de argumentos. Bien. A. Buscar alternativas de paz para la desmovilización de la organización guerrillera. B. Denunciar la persecución política a los militantes de los partidos de izquierda. C. Defender el derecho a la participación política de la Unión Patriótica. De desmarcar la Unión Patriótica de la ideología de los grupos subversivos. Entonces, vamos a ver ustedes qué opinan, cuál es la opción de respuesta correcta o la que más se acerque. Recuerden que, pues, aunque no se está hablando de una opción, en el feedback de lo que más se le acerque, esos punticos de esa segunda opción muy cerca les va a estar dando también una sumatoria. ¿Listo? Entonces les voy a dar un minutico para que la respondan. Hay juiciosos en el chat, me van a estar respondiendo. Bien, profe, por aquí nos dicen, es la D, Charín. Creo que es la D. Jaime Enrique dice que es la A. La A. Es la C. Es la C. Pero no están argumentando. La C, la B, la A, la C. Listo, entonces vamos a ver a la opción, vamos a ver cuál es la opción correcta. Bien, entonces la opción correcta es la D. Ay, muchachos, la opción correcta es la D, pues hace referencia a la condición civilista y no una relación con grupos armados. Es decir, cuando se hace referencia a una condición civilista, tiene que ver con precisamente el ejercicio pleno de las obligaciones y los derechos ciudadanos, ¿sí? No tanto a alzarse en un grupo armado en contra del Estado y de la sociedad. Importante. Al mismo tiempo, toman distancia de los prejuicios de ser marxistas-leninistas. Ellos dicen, teóricamente, nosotros estamos cerca a lo que es el marxismo y el leninismo como posición política, ¿sí? Garantizada, que debería ser garantizada, que debería ser respetada en este país. Por eso, posteriormente a todos estos ataques que van a recibir no solamente estos grupos armados, pues es que surge la Constitución del 91, porque de hecho por allá en el siglo XIX, eh, en toda Europa occidental se veía el marxismo como una plaga, se veía como un mal o una peste que debería ser acabada. Entonces, todos estos pensamientos de Europa Occidental y obviamente de Estados Unidos fueron también configurando ciertos pensamientos en la política colombiana, ¿sí? Que al final del siglo XIX, pues imagínense ustedes, no van a defender este tipo de agrupaciones, ni mucho menos sus derechos, ni mucho menos toda esta serie de garantías que hoy en día la Constitución del 91 garantiza. Bien, bueno, vamos con una de pensamiento reflexivo y sistémico. Esta también es una pregunta que usualmente se necesita haber desarrollado las habilidades del pensamiento, de las competencias de pensamiento social, interpretación y análisis de perspectivas. En este caso, involucra la capacidad del estudiante de comprender diferentes dimensiones presentes en una situación de interacción social. De igual manera, respecto de esta competencia, se espera que el estudiante comprenda modelos sociales y sus posibles usos en determinados contextos.
En este caso, vamos a leer entonces esta pregunta. Un documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social, elaborado en 1990, dice lo siguiente. Debido a los grandes niveles de protección, las unidades productivas ven reducidos los incentivos para buscar mejoras tecnológicas que se traduzcan en mayores niveles de eficiencia, en mejoras en la calidad y variedad de los productos. Por otra parte, la inversión en Colombia no siempre se ha realizado en los sectores de mayor potencialidad de crecimiento, ni en los ni las mayores posibilidades tienen de convertirse en exportadores. Por el contrario, se han inducido inversiones en sectores en los que el país posee claras desventajas relativas. El anterior apartado ofrece razones que justifican la implementación de una política de apertura económica. ¿Por qué? A. Sugieren que la inversión en ciencia y tecnología puede generar un incremento progresivo de las exportaciones y una reducción significativa de las importaciones. Conceptos que debo tener claros, mis amigos estudiantes, obviamente, a qué se refiere con exportación e importación. Si usted no sabe bien esa dinámica, yo le invito a que la escriba ahí en el cuadernito cómo se puede ver entonces o a qué se denomina cómo importar o exportar, porque si usted no tiene claro eso, va a ser difícil también comprender ese tipo de preguntas de nivel 4. Describe las desventajas de proteger los sectores económicos que cuentan con menos recursos para competir con éxito en el mercado internacional. Entonces ya acá también nos están hablando sobre una dinámica conceptual que en este caso tiene que ver con los sectores económicos. Eso se ve por allá en sexto, séptimo. Imagínense, ya hace rato. Entonces, si no saben cuáles son los sectores de la economía de un país, en este caso de Colombia, pues entonces estudienlos, revísenlos, repásenlos. Bien, se indica que la diversificación de la producción nacional incrementa las posibilidades de inserción de las empresas nacionales en mercados altamente competitivos. Entonces usted también debe de entender que hay lo que llama macro y microeconomía, ¿sí? Y en esa macro y microeconomía hay unas dinámicas de desarrollo económico, político también, porque tiene que ver con la relación de globalización que ejercen ciertas potencias económicas sobre los países, en este caso periféricos, tales como lo son Colombia, porque si Colombia tuviera desventajas de exportaciones, pues imagínense, pero pues nos están hablando de desventajas sobre todas las importaciones, es decir, nos están inundando de cosas que el país no está produciendo, ojo con eso. Señala que proteger la economía nacional desestimula la competitividad y no garantiza que los recursos del Estado se dirijan hacia sectores de desventajas comparativas. Entonces, muchachos, los dejo frente a una pregunta de ciencias económicas y políticas, ¿sí? De nivel 4. Vamos a ver ustedes qué responden, pero en este caso sí, por favor, traten de argumentar por qué creen esa opción de respuesta. Bien, profe, que si pueden mostrar la lectura y las opciones de respuesta, porque en algunos estudiantes la ven borrosa, no alcanzan a ver bien. Ok, para los estudiantes que están preguntando por el profe Helio, al profe Helio le sucedió un inconveniente personal el día de hoy y él no va a poder conectarse, pero ya mañana estará con nosotros otra vez. Ay, hace falta el profe Elliot. Escriban ahí en el chat, profe Elliot, te extrañamos para que compartirle las capturas de los mensajes de ustedes para que den cuenta que no es mentira. Mientras contestan y argumentan la pregunta, no se les olvide que está conectado en el chat el link de asistencia para que por favor la llenen y podamos tener el control de quiénes son los que se han conectado a nuestras capacitaciones.
Bien, por aquí, profe Helio, nos hace mucha falta. Y hace falta el profe Elliot. Bueno, entonces vamos a mirar. Yo creo que ya podemos empezar. Yo creo que Eh, los dejó tristes y aburridos porque no han contestado la pregunta. ¿No? No, Bueno, entonces la démoslo que las noticia lean de otro Helio los poquito. dejó triste. Démosle otro tiempito para ver si nos podemos contestar, si damos las respuestas. En 15 segundos doy la respuesta. Dun, 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 Ok, dun. por aquí nos están contestando ya, compañero. Nos dicen la D, pero no argumentamos. María Ramírez, María José Ramírez nos dice, creo que es la D porque habla de que hay un problema donde hay que enfatizar. La D, profe, estoy entre la C y la D, pero la D es más lógica por el orden de ideas en base al texto. Profe Helio, lo Sí. extrañamos. Ok, profe Elliot. Por aquí nos dice, es la B, ya que la implementación de una política de apertura económica describe las ventajas de proteger los sectores económicos que cuentan con menos recursos. David Paz nos dice, la B, porque resume porque resume y señala las principales problemáticas y a su vez motivos de la creación de la política. Bueno, vamos con la acción correcta a ver quién le dio ahí. A ver. Ups. Listo. Entonces, vamos a ver que la respuesta correcta es la D. Un aplauso para todos los estudiantes que respondieron la respuesta correcta. Entonces, acá, ¿qué nos dice? Esta pregunta valora la habilidad para analizar los modelos conceptuales que le estaba explicando y sus usos en situaciones de la vida real, en especial políticas o propuestas de solución a una problemática. En este caso, el estudiante debe identificar la información que justifica la aplicación del modelo económico de apertura en Colombia de acuerdo con la descripción y los argumentos que proporciona la fuente presentada. Entonces no se trata tanto, eh, por así decirlo, de cerrar el país y solamente comercializar en productos y servicios que se producen acá en Colombia, porque entonces seríamos pues un país que no recibiría divisas y, por ejemplo, llegue algún momento en donde nos toque comprar un producto, un servicio, un bien a nivel internacional y pues como no tenemos esas divisas, nos toca hacer la conversión con moneda de nuestro país. Entonces sería muy difícil así pues participar en la dinámica de la globalización, ¿cierto? Como muchas veces le suceden a países que pues están cerrados a esa economía, bien sea porque los tienen bloqueados o porque son considerados una autarquía, que también se les considera así. Por el contrario, el libre comercio va a garantizar la competitividad, es decir, en el escenario del país, poder, por ejemplo, ciertos productos que se procesen en Colombia, ¿sí? Como por ejemplo los medicamentos, por no hablar solamente de minería y de agricultura, sino como por ejemplo los medicamentos. Ya Colombia comienza a producir ciertos elementos tecnológicos, todo y de servicios como se les vende a Ecuador
el fluido eléctrico, etcétera, etcétera, muchos países otras cosas. Entonces, en ese sentido, si el país no recibe esa necesidad de que los otros países le estén comprando, pues él no va a modificar sus condiciones de infraestructura, tecnología, de formación en las personas y no va a ser competitivo para el mundo, chicos. Entonces, démonos cuenta cómo es que funciona esta dinámica de la globalización, que tiene otros pormenores bastantes, ¿sí? Como por ejemplo que nos inunden de productos a muy bajo costo, como por ejemplo a través de Chain, de Temu, de Mercado Libre. No sé si ustedes sabían que por ejemplo, estas plataformas están acabando con las pequeñas y las medianas empresas acá en Colombia, y ni hablar del resto de Latinoamérica y el mundo. ¿Por qué? Porque mientras que en China el diario de una persona puede, en ciertas regiones, puede valer, qué sé yo, $1, en Colombia vale más, vale por ahí $10, $15. Entonces démonos cuenta de que frente a los salarios, la producción nacional no podría ser competente. Y eso también es una desventaja precisamente de esos tratados de libre comercio y también el resultado de la globalización. Pero la idea es también nosotros jugar, podría ser también jugar en modernizar nuestro aparato productivo, en modernizar obviamente nuestras dinámicas micro y macroeconómicas, y que de este modo podamos ser competitivos en la economía mundial. Bien, bien. La integración económica se da cuando países cercanos acuerdan unificar aspectos de su política económica y social. Esto se traduce en el uso de una misma moneda y en la libre circulación de mercancías y personas dentro de sus territorios. En la actualidad, el ejemplo lo más visible y claro de la integración económica lo constituye A, el Mercado Común del Sur, Mercosur. A, los Estados Unidos de Norteamérica. C, el Tratado de Libre Comercio, TLC. D, la Unión Europea, EU. Esta sí está fácil, entonces vamos a ver qué nos responden ahí. Vamos a ver, profe. Vamos a darles 2 minuticos ahí para que piensen ahí cuál vendría siendo la correcta. La idea es que lo hagan a título propio, no me pongan a buscar en Google, no se pongan a buscar en ChatGPT, porque pues la idea es hacer un ejercicio de desarrollo de habilidades cognitivas, y esto no nos lo va a dar muchas veces la búsqueda rápida, sino también el entendimiento y los contextos en los que se formulan estas preguntas. Y es muy necesario por lo menos ver el tema, entender qué son los tratados de libre comercio, qué es la integración económica, cómo se configura, qué acciones toman, por ejemplo, los países y qué cooperaciones se observan en un bloque económico o completo, en donde se habla de economía política, misma moneda, etcétera, etcétera. Entonces, la idea es esa, chicos, ¿vale? No sé si ya hay respuestas, profe. Ya tenemos. Por aquí nos Ah, contestan C, C, es la C. Chari nos dice que es la C. Por aquí nos dicen que es la B. Creo que es la C, la D. C, C, C. listo, entonces vamos con la Es C la C. casi. Dice que es Listo. la C porque usted lo acaba de explicar. No, no que yo lo haya tomado como ejemplo en el contexto de otra pregunta significa que sea válido, o por lo menos en esta misma. Nos están preguntando puntualmente, teniendo en cuenta la unificación de aspectos de política económica y social. Mire, nos están colocando también una misma moneda, una libre circulación de mercancías y personas dentro de sus territorios. Por ejemplo, nosotros tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos, y eso no significa que, por ejemplo, aquí se comercialice o nuestra moneda también sea el dólar, por ejemplo. Eso tampoco significa la libre circulación de las mercancías, porque hay que pagar aranceles.
Eso tampoco significa la libre circulación de personas, porque, por ejemplo, en Estados Unidos nos piden visa. Entonces, démonos cuenta que la integración económica es mucho más que un tratado de libre comercio, ¿vale? Bueno, Bien. compañero, por aquí nos dice, es la C porque el TLC es un acuerdo entre dos o más países para que no se pongan aranceles, creo, o algo así. Por acá nos dicen el Tratado de Libre Comercio, Sharon Córdoba. María José, creo que es la de, ya las mostró el profe, ya mostró las respuestas el profe, dijo por aquí. La Sí, Unión Europea, claro, ya que se conforma de varios países europeos que utilizan el euro. exactamente. Ustedes que allá los muchachos que les gusta ver la Champions, por ejemplo, uy, si vieron el partido de ayer, mis muchachos, en donde jugó Lucho Díaz con el Bayern y le ganaron al Real Madrid. Entonces, por ejemplo, allá en el contexto de Alemania y España, ellos hacen parte de la Unión Europea. Entonces, ¿qué pasa con la Unión Europea? Ellos tienen un tránsito de libre comercio. Por ejemplo, si yo quiero ir a verme el partido ahorita de vuelta en Múnich, en Alemania, pues resulta que mi amigo hincha del Real Madrid se puede viajar por carretera, así como cruzando de un departamento a otro, y no le dicen nada. ¿Por qué? Porque se permite también el tránsito de personas, obviamente si son nacionales de un país que compongan la Unión Europea, ¿vale? También se maneja el mismo euro. Si yo quiero comprar mi boleta para verme el partido real contra el Bayern y ver jugar a Lucho, pues lo hago llevándome mi platica desde España y hasta Múnich y vale lo mismo, no me van a cobrar tasa de conversión, ni impuestos, ni nada de eso. Entonces, démonos cuenta de que, por ejemplo, en temas de integración económica con más completos, la Unión Europea es un claro ejemplo de ello. ¿Listo? Entonces, también sí es bueno que si los profes de pronto hasta este momento no les han explicado a qué se refiere, por ejemplo, cuáles son esas relaciones diplomáticas con países de integración regional como por ejemplo Mercosur, Merconorte, la OTAN, todo esto, entonces es bueno por ejemplo, en este caso con el profe lo dialoguen y pues lograr ver la clase y comprender en qué contexto se mueve. Bueno, mis muchachos queridos, espero que les Profe, haya... por aquí dicen que fue un partidazo, por aquí dicen que es Sí. mejor la Fórmula Uno, que estuvo ¡Uh! mejor el partido del Tolima contra el Universitario. Mm, buenísimo. Pura Mercosur, muchachos. Muchachos. Listo, entonces eso sería todo por hoy, mis muchachos queridos. Recordarles que el link de asistencia se encuentra anclado al principio de la conversación para que lo diligencien muy juiciosamente como todos lo hacen, así poderles dar seguimiento a las asistencias que ustedes tengan, pues en el marco del desarrollo del PREDICFES. Entonces, no siendo más, les agradezco mucho por haber asistido a mi clase el día de hoy. Le agradezco también a la profe Karina, al profe Roosevelt, que nos acompañaron el día de hoy. Extrañamos mucho al profe Helio. Lastimosamente, pues tuvo una circunstancia en la cual pues se obliga a no estar presente con nosotros, pero yo estoy seguro que eh, en los próximos días se va a reintegrar y va a seguir disfrutando con ustedes de este espacio diseñado para el aprendizaje y el goce de lo que es el conocimiento. No sé si tengan algo que decir, profes. Que no se le olvide conectarse mañana por a las 3:30, de 3:30 a 5 con la clase de la profe Laura en el área de inglés. Ok, listo. No olviden entonces mañana la clase de inglés, muy juiciosamente. Hora 3:30 de la tarde, como siempre. No olviden la presentación puntual. Dios los bendiga y que estén muy bien. Feliz día. Hasta luego.